¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a los talleres del diario El Divisadero, donde ya se los he explicado siempre, realizamos nuestras entrevistas. Hoy corresponde hablar, conversar durante los próximos minutos con la abogada Erika Mayra Bravo. Ella es la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y se encuentra en la ciudad de Coyhaique promoviendo y dando a conocer y detallando lo que es el nuevo sistema de entrevista video grabada. Un tremendo paso que ha dado el país con el fin final de no revictimizar a las personas que han sufrido algún tipo de abuso o de ataque de connotación sexual, fundamentalmente a los niños y a las niñas. Esto está, por supuesto, partiendo a nivel país. Se han puesto en marcha muchas salas que están implementadas en las fiscalías regionales y hoy queremos obviamente conocer qué impacto ha tenido. Es muy pronto para hacer una evaluación, pero fundamentalmente qué impacto va a tener a futuro cuando esta modalidad de entrevista se entregue como una prueba potente y consistente para que los jueces, para que los magistrados puedan obrar, obviamente considerando lo que aquí se señala. ¿Cómo está, abogada? Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos derecho al área chica. Yo decía, es muy pronto para evaluar, pero este es un tremendo paso porque antiguamente los niños y niñas pasaban por 10, no sé, incluso más entrevistas y era como bastante perverso pensar que pudiese de eso sacarse una prueba relevante para finalmente llegar a algún tipo de certeza jurídica. Hoy día esto es mucho más simple, se simplifica, pero hay otros factores también que repercuten positivamente en estos niños y niñas. ¿Cómo ha sido hasta el momento la implementación de esta forma de encarar este tipo de delitos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que contarles es que esta región forma parte de las 6 primeras regiones en las que va a empezar a regir esta reforma. Es decir, el Estado tomó la decisión de que esta ley entre en vigencia de manera gradual. Precisamente porque esto trae desafíos de implementación muy importantes y lo primero como a destacar en ese punto que es un cambio total de paradigma. No sé si recuerdan hace algunos años que la Fundación Amparo y Justicia comenzó con un lema que decía "no me pregunten más". A partir de esa campaña y de la inquietud de muchas personas de buena voluntad que estaban trabajando en el sistema y que intentaban que el paso de los niños por un proceso penal no fuera traumatizante, se empezó a estudiar y a buscar las soluciones y las formas adecuadas en comparación con los otros países y también para lograr estar al nivel de los estándares internacionales de derechos humanos de los niños, se buscó la forma de poder crear un sistema para que todos los niños, niñas y adolescentes en Chile, es decir, hasta los 18 años en la cobertura de esta ley, pudieran declarar de una manera adecuada a su rango etario, con un trato digno, sin victimización secundaria. La ley lo declara expresamente, es decir, el objetivo de la ley es precisamente que no haya victimización secundaria en los niños, también teniendo presente las etapas evolutivas, es decir, qué cosa entiende un niño de 5 años cuando uno le pregunta algo y qué cosa no entiende, y una serie de consideraciones relacionadas con eso, también en relación al principio del interés superior del niño. Todas estas cuestiones se fueron trabajando hasta que confluyeron en la ley 21.057 que se publicó en enero de este año. Pero la ley estableció, precisamente por los desafíos de implementación, que para que entre en vigencia esta ley en las 6 regiones de la primera etapa, lo que había que hacer era esperar la publicación del reglamento. Y ese reglamento, que está ahora en Contraloría, una vez que se publique, 6 meses después empieza a regir en cada región. ¿Qué ha significado esta norma? Desafíos de implementación prácticamente, para resumirlos y para que la gente los pueda entender, en 6 áreas. En primer lugar, capacitación y difusión, es decir, que todos entendamos cómo un niño va a ser tratado cuando hay una situación que le afecta de delitos sexuales o de algunos otros que están establecidos en la ley. El catálogo es aproximadamente de 16 delitos, la mayoría son sexuales. Cómo un niño debe ser tratado y cómo todos los adultos nos debemos comportar. Aquí hay bien importante tener presente que es, como les decía al inicio, un cambio de paradigma. Este es un proceso penal. El proceso penal se creó siempre por adultos y para adultos. ¿Y aquí qué es lo que se hizo?
algo inverso. Se crea el proceso penal desde adultos, pero para los niños. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a sus ritmos, a sus facilidades de comprensión, en fin. Primero, entonces, difusión y capacitación desde en la comisaría, la persona que está en la puerta, en la fiscalía desde el recepcionista, en el Poder Judicial lo mismo, hasta los ministros de corte, hasta los fiscales regionales, pasando por los fiscales adjuntos, desde el detective hasta el prefecto. Todas las personas tenemos que entender de qué se trata esto. Ya hemos definido internamente en la región canales de acción para ir abordando estos desafíos. Luego hay desafíos desde el punto de vista de las infraestructuras. La infraestructura es nueva, es decir, la ley para poder habilitarse, ¿qué es lo que hizo? Definió hasta el detalle dónde y cómo vamos a entrevistar a un niño de manera que esa situación no lo victimice, no se ponga nervioso, no le genere ansiedad. Entonces, por ejemplo, establece que un niño que viene a participar en la entrevista investigativa videograbada va a ser tenido en una sala de espera distinta, sin contacto con otras personas que no sean otros niños, por ejemplo, no puede estar en contacto con el público en general, y que luego va a ser atendido en una sala especialmente diseñada para esos efectos, donde hay una cámara y se está videograbando, hay una sala de monitoreo y esa sala tiene ciertas condiciones. El reglamento va incluso regulando hasta el metraje de la sala, y las instituciones estamos preocupadas de detalles tan pedestres como el color de las murallas, en fin, todo para que esto sea el lugar más confortable en que un niño pueda prestar la declaración. Luego tenemos desafíos tecnológicos, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que esta entrevista, que es una evidencia de investigación, se resguarde adecuadamente en su privacidad, no pueda ser difundida? Y ahí hay una serie de desafíos que las instituciones hemos ido abordando de manera tal de asegurar aquello. Están los software especializados, por ejemplo, cuando una parte en un juicio va a requerir el video de la entrevista, se le va a entregar con el rostro del niño distorsionado y con la identidad también borrada. Por lo tanto, vamos a asegurar esa privacidad, y para eso todas las instituciones están trabajando. Tenemos un software especializado para distorsionar y estamos disponiendo el recurso humano para que haga esa función. Te estoy poniendo algunos ejemplos para que puedas entender en el fondo que esto tiene desafíos en muchos ámbitos. Después está el desafío también comunicacional en cuanto a, lo primero yo te decía difusión y capacitación en las instituciones, y después está el desafío comunicacional externo para que la comunidad también entienda de qué se trata esto y también pueda confiar. Es decir, si una mamá hoy día dice mi hijo fue abusado sexualmente y dice, ¿lo llevo o no lo llevo a declarar? ¿Qué le va a pasar si va a declarar? Esa información la mamá la tiene que tener y tiene que decir, hay un sistema nuevo donde mi hijo va a ser bien tratado, donde no le van a preguntar más de una vez, salvo en casos muy excepcionales, el fiscal regional puede autorizar una segunda entrevista, o sea, pasa por un control bastante intenso, y mi niño no va a ser periciado, no va a tener que estar yendo a múltiples diligencias, porque la ley lo que hace es decirle a toda la comunidad jurídica que está participando en los juicios penales, este niño tiene que participar en esto lo menos posible y lo antes posible, ¿ya? Por lo tanto, no va a ir a 1, 2, 3 pericias, no va a estar declarando 4 o 5 veces. Todo esto está muy restringido y tiene que ser muy justificado. Erika, ¿quién realiza la entrevista? ¿Quién es un fiscal el designado para realizar el procedimiento con el niño en un cara a cara? Eso sí que es cara a cara, ¿no? Ahora te explico, mira. Esto es todo un procedimiento. De hecho, se ha entendido, se ha analizado metodológicamente que una entrevista para hacerse correctamente requiere aproximadamente entre 2 y 2 horas y media de tiempo, donde se incluye la planificación previa, el chequeo de la sala, que todo esté correctamente funcionando, la entrevista misma, el cierre y el registro de la entrevista, ¿ya? Entonces, hay una primera etapa que es muy importante que todas las personas conozcan, que se llama evaluación.
¿Qué es lo que hace la evaluación? Que la hace por ley un funcionario profesional de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chile. Esa evaluación lo que hace en un checklist, en una lista muy concreta, determinar si el niño está en condiciones o no de poder participar en la entrevista. ¿Por qué? Hay que fijarse, por ejemplo, si no tiene fiebre, si almorzó, si no hay ningún evento que lo pueda interferir emocionalmente. Por ejemplo, se murió la abuelita ayer, entonces no vamos a entrevistarlo ese día, o tiene un paseo de curso donde preferiría estar viniendo, en vez de estar en la entrevista, bueno, entonces le vamos a cambiar la fecha. Primero hay toda una situación de evaluación. Esto es muy importante porque pareciera de perogrullo, pero las instituciones normalmente olvidan que estamos trabajando con personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que viven en un mundo concreto y no giran alrededor del proceso penal. Y esto pasa en todo tipo de instituciones, ¿ya? Entonces, aquí, cuando la ley nos dice trato digno, interés superior del niño, todo eso tiene un aterrizaje. Entonces, el primero es la evaluación. ¿Este ser humano, niño y adolescente, está en condiciones de enfrentar una entrevista investigativa? ¿Sí o no? Si es no, se busca otra fecha. Si es sí, pasa al entrevistador, que es una persona diversa del que evalúa. El entrevistador recibe información general en el sentido de el rango etario del niño y por qué viene, que es normalmente lo que está en la denuncia. Fue la mamá, el niño estuvo aparte, no escuchó, porque esto también está regulado de esa manera, y la mamá dijo, por ejemplo, mi niño fue abusado sexualmente, lo tocó un compañero de cuarto medio y lo tocó en los genitales. Con esa información básica y con el rango etario del niño y su situación en general, su estado en general, el entrevistador lo hace pasar a esta sala especial donde le explica lo que se va a realizar y también le explica que se está grabando, de tal manera que el niño entienda en qué está participando, es decir, un trato digno como una persona sujeta de derechos y no un objeto que tú sientas y interrogas. Cambia totalmente la óptica. Se le explican algunas reglas básicas de la interacción al niño. El entrevistador es una persona especialmente capacitada al efecto. Ahí quiero hacer un paréntesis. La formación del entrevistador consta de 15 días hábiles de curso con psicólogos expertos en psicología del testimonio y en todas estas técnicas, donde se les enseña rango etario, capacidades cognitivas de los niños, formas de manejo de las distintas conductas. También aprenden sobre delitos para entender más o menos cómo enfocar las entrevistas y en fin, es una formación muy ardua que incluye además simulaciones, de manera tal que ellos van ensayando un poco lo que tienen que hacer después cuando tienen un niño de un caso real enfrente. Entonces, esta persona está formada en algunos conceptos muy importantes que la gente lo pueda entender. La neutralidad empática, es decir, él está al servicio de dos cosas, de ese niño, de protegerlo, de que las preguntas que se le hagan no dañen su dignidad, no lo asusten, lo cuiden, lo protejan, sin perjuicio de que estamos indagando un delito, ¿no es cierto? Pero hay formas y formas de preguntar. De que esas preguntas obtengan la información de manera fidedigna, no inductiva, ¿ya? Es decir, que salga realmente la información que ocurrió de ese niño, del sitio del suceso, que es la memoria de ese niño. Y entonces está al servicio de la investigación, de lo fidedigno de la información y de ese niño en cuanto sujeto de protección. Y con esas habilidades que tiene adquiridas, con este concepto de neutralidad empática, tiene que avanzar. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene que acoger, pero sin pasar la neutralidad. Entonces, por ejemplo, no lo puede estar abrazando, apapachando, pero sí le puede decir si se pone a llorar, cómo te sientes, ahí hay pañuelos, te puede sonar, necesitas tomar agua, en fin. Y hemos visto en las simulaciones y en los ensayos que esa neutralidad empática es posible y funciona bien. Los niños la entienden bien. La hemos ensayado con niños chicos de 4, 6, 8, 9, 11, hablando por supuesto en las simulaciones de temas no traumáticos, pero que los niños sí se sienten acogidos y se prestan a hablar. Perfecto. Perdona, ¿sí? Y por último, me preguntaste quiénes pueden ser. Primera definición, solo aquellos profesionales
que están definidos por la ley, que hayan aprobado este curso de formación que te mencioné, que es el curso inicial de formación especializada y que te acredita el Ministerio de Justicia, ¿ya? Ahora, los profesionales pueden ser fiscales del Ministerio Público, abogados asistentes del Ministerio Público, profesionales de las unidades de víctimas del Ministerio Público, abogados o psicólogos o trabajadores sociales del Ministerio del Interior, de los centros de atenciones a víctimas, y los policías, tanto de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, que tengan este entrenamiento. Perfecto. Con esto cerramos, Erika. ¿Qué esperan ustedes como Fiscalía de Chile cuando esto esté plenamente operativo? ¿Va a haber un antes y un después respecto a la forma en que se abordan los casos jurídicamente, por cierto, de abusos contra menores? Mira, esto es un tremendo cambio de paradigma, lo que implica también que nuestros jueces tienen que aprender y capacitarse para valorar esta nueva forma de que los niños presten su declaración o entreguen la evidencia, ¿ya? Por lo tanto, primero, desde la formación, el Poder Judicial tiene que capacitar a sus jueces para entender cómo se hace una entrevista, cuáles son los principios, porque es una evidencia que ellos tienen que evaluar. Lo que esperamos de frentón es la disminución de la victimización secundaria, porque como te decía, si todo resulta bien, la entrevista es una sola en etapa de investigación, ¿ya? Y luego esta se tendría que producir nuevamente en el juicio oral. Por lo tanto, estaríamos en 2 entrevistas máximo. Ese es el estándar que establece la ley. Hay algunas excepciones que son bien detallistas, pero como les decía, es excepcional. Por lo tanto, podríamos decir en términos generales que un niño declararía eventualmente solo 2 veces, y en ciertos casos incluso solo una vez, porque la ley autoriza en 4 casos determinados a incorporar el video a la audiencia de juicio oral. No elimina la comparecencia del niño a juicio oral, pero sí establece 4 excepciones a que él tenga que ir nuevamente allá. Entonces, de frentón esperamos la reducción de la victimización secundaria de los niños, porque, como te decía, la ley limita por todas partes la sobreintervención de los niños en estos casos. No es necesaria, se puede hacer justicia con esta diligencia y sería suficiente. A eso nos tenemos que acostumbrar los adultos, tanto los fiscales, los defensores y los jueces. Así que esa sería la primera, el primer producto, digamos, positivo y bueno, y eso también esperamos nosotros que repercuta en que las madres, las abuelitas, los familiares en general de los niños que están en la duda de si denuncian o no, puedan hacerlo con mucha más confianza, porque está muy regulado cómo se va a bien tratar a los niños en estas situaciones. Bien, pues lo que dijo Erika es fundamental, hay que confiar en el sistema, ha sido pensado, ha sido diseñado, como ella lo explicaba detalladamente, de acuerdo a la edad de cada uno de los niños, y por supuesto lo más importante es no revictimizar y transformar esta videograbación en una prueba contundente y fehaciente para que los jueces, como ella lo decía, puedan obviamente decidir y obrar en conciencia cuando se llegue a una instancia superior como un juicio oral. Ha sido la entrevista de esta semana con Erika Mayra Bravo, la encargada de promover, de difundir a nivel nacional esta nueva modalidad que sin duda, y como ella lo dijo, va a marcar un antes y un después en los delitos de connotación sexual en los cuales son víctimas nuestros niños y nuestras niñas. En una próxima ocasión nos reencontramos en los estudios, más bien en los talleres del diario El Divisadero, para una nueva entrevista. Muchas gracias.